Cordiales saludos, amigas, amigos, televidentes, bienvenidos a compartir con nosotros. ¿Y usted qué opina? Correspondiente a este día lunes 11 de marzo del año 2024. El tema de investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado va de alguna manera rindiendo sus frutos y deja en evidencia la podredumbre en el sistema de justicia del país. Por el momento, de lo que se ha podido observar, la provincia del Guayas, muchos profesionales del derecho en su debido momento con quienes hemos tenido la posibilidad de dialogar y han tenido que litigar en la provincia del Guayas, dicen no, eso, o decían pues, ese es otro país. ¿Es solamente el Guayas? Cotopaxi también ha sido intervenida en su momento, allanadas las oficinas y dependencias de la judicatura, igualmente jueces detenidos en el caso Metástasis. ¿Qué pasa en el resto del país? Definitivamente hay mucha tela que cortar al respecto y en esta mañana analizaremos caso Metástasis, caso Purga. Nos acompañan vía Zoom, está con nosotros Rodrigo Gómez de la Torre, analista político, y también en el set nos acompaña el doctor Luis Carrillo Andrade. Rodrigo, buenos días, bienvenido, gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días, Cayetano, buenos días, Luis. Gracias por el espacio y creo que este es un tema que ha sido un secreto a voces por muchísimos años y que ahorita el secreto parece que ya se está evidenciando. Doctor Carrillo, buenos días, bienvenido, gracias también por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un gusto estar con Rodrigo. Rodrigo, arranquemos el tema. Algo habíamos venido ya analizando en programas anteriores, como que el tiempo va dando la razón y lastimosamente un órgano vital del Estado ecuatoriano como es el sistema judicial, que es el encargado de garantizar los derechos ciudadanos, hoy envuelto en este tipo de situaciones. ¿Desde cuándo recrudece aquello? Creo que esa es una pregunta muy compleja, porque siempre se ha hablado del control de las cortes, del control de jueces, del control de fiscales. Y claro, en la memoria más reciente lo que tenemos es el voy a meter la mano en la justicia del 2011 y un consejo de la judicatura complejo. Y ahorita lo que vemos es que la metida de mano en la justicia pues no fue metida de mano, fue metida de manos, pies, piernas, brazos y todo. Y lo que tú mencionabas con respecto, si es que es Guayas, pues yo escuchaba justamente hoy en la mañana al presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y decía, esto de aquí no es un tema de Guayas, Guayas es donde estalla el problema, pero eso está a lo largo y ancho del Ecuador. La preocupación es si tú en Guayas tienes 9 de 15 fiscales que están presos, no solamente indiciados, sino hasta presos. Estás hablando del 60% de los jueces de la provincia. Estás hablando de que más o menos no menos del 45%, pensando en una extrapolación nacional y asumiendo que Guayas sea la que está en peor estado, un 45% estaría contaminado a nivel nacional. Y claro, eso de ahí lo que hace es restar confianza. Al restarse confianza, se resta inversión, se resta empleo, se resta producción y el Ecuador sigue estancado, ¿no? Dentro del ámbito legal, en calidad de jurisconsulto y litigante, ¿acaso lo que nos dijo alguna vez Jorge Zavala Vaquerizo, cuando le consultaban cuál es el mejor abogado de este país? Y él decía, pues el periodista esperaba que lo diga él, como abogado penalista. No, el mejor abogado es don Dinero. ¿No ha cambiado ya en esta parte? Estamos hablando de 70 años de litigante. Yo creo que la justicia en todas las épocas ha estado cooptada por el sector político. Vamos al año de 1985. León Febres Cordero puso las tanquetas para no permitir posesionarse en la Corte Suprema de Justicia a ciertos jueces, entre esos el doctor Medina. Ya lo había manifestado Rodrigo sobre la metida de mano en la consulta que se hizo en el 2016 de parte de Correa. ¿Y qué se hizo al meterse la mano por parte de Correa? Prácticamente, asimismo,
cooptar el Consejo de la Judicatura con su peón, que es el señor Yal, poner a sus jueces a su medida, que todavía tenemos casi el 95% de ellos como resultado de esos aparentemente concursos que se daba. Acuérdese de los escándalos de las notarías, que a través de algún familiar del ex presidente del Consejo de la Judicatura en el tiempo de Correa, era que se vendía, y hasta ahora es un control de parte del Consejo de la Judicatura para mantener a las notarías. ¿Y cómo se han hecho los concursos de jueces? Favoreciendo a los amigos que les van a hacer los favores cuando ya estén en funciones. Siempre ha estado cooptada, como he venido manifestando, por la política. Acuérdese de la persecución de León Febres Cordero a Alberto Dagid, que le dijo que iba a perseguirle como perro con hambre, porque él tenía ya controlado la justicia. Salió libre en un juicio político en el Congreso de la República, pero no así en los juzgados, porque prácticamente tenía a sus jueces a quienes él mandaba. Es decir, la justicia ha estado siempre controlada por el sector político. Y ahora esto ya lo veníamos nosotros conociendo desde hace muchísimo tiempo atrás. Había un presidente de la Corte Suprema de Justicia por el año de 1995, que le decían la represa. En esa época solo despachó 3 causas, pero significaban más de 5.000 millones de sucres, más de 10.000 millones de sucres, hasta que le destituyeron. ¿Y quién se puso mal por la destitución de este presidente de la Corte Suprema de Justicia? León Febres Cordero. A voces se conoce que el Partido Social Cristiano controla la justicia, no solamente en el Guayas, sino en el país. Acuérdese del señor Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, cómo puso a dedo a aquellos que el día de mañana le hacían los favores y eran los lobistas y fueron a parar en la cárcel a algunos directores provinciales del Consejo de la Judicatura. Es decir, el mal de la justicia en este país ha sido de toda la vida. Rodrigo, de lo que podemos observar el día de hoy y desde el periodo pasado de la Asamblea Nacional, estos acuerdos social cristianos, correísmo en la Asamblea Nacional, y viendo la agenda que llevan adelante, entonces la justicia, como bien nos señala en este momento, el doctor Carrillo siempre estuvo cooptada por el Partido Social Cristiano, y también hoy, desde la época del señor Correa como presidente, ¿son ellos los que manejan el sistema judicial del país? Bueno, esa ha sido la percepción de muchos años. O sea, más bien lo que estamos evidenciando ya es que esto de aquí es de manera ya burda, y que obviamente se ha complicado más aún, porque ya no es solamente un control político de la justicia, sino es un control de la narcodelincuencia de la justicia, perdón. Y eso sí lo complica mucho más, porque lo que veíamos en el año 85 era una cosa, lo que veíamos en el 2000, bueno, ya para el 2011, ya se estaba hablando claramente de que el Ecuador está caminando a un narcoestado. Y ahora en el 2024, cuando aparece Metástasis, que los términos que ha utilizado la fiscal son muy interesantes, porque nos ha usado términos médicos para temas de la enfermedad, de cómo está la cosa pública, en lo que es metástasis, el cáncer de la corrupción metida en todas las instituciones y entidades. Y esto de aquí no creo que se escape el sector privado. De igual manera, el caso Purga, que es justamente cuando comenzamos a sacar la pus de algún lado. Confiemos que esta purga venga con una añadidura de una buena cantidad de yodo, para no solamente purgar la pus, sino también para desinfectar las instituciones por dentro. Permítame desarrollar una brevísima pausa. Mis invitados en esta mañana, el doctor Luis Carrillo Andrade y Rodrigo Gómez de la Torre, en este breve análisis de la política de nuestro país. La pausa, volvemos, no se vaya.
Te contamos que en nuestra área social ayudamos a quienes más lo necesitan a través de nuestras entregas técnicas, como son sillas de ruedas, bastones, andadores, kits alimenticios y nuestro médico a domicilio. Tome mija, vamos a entregar una comidita para que puedan comer algo, una comidita para que se haga en estos días, sí, mija. Si requieres de este servicio, acércate a nuestras instalaciones con una solicitud dirigida a nuestra presidenta Carmen Cárdenas y déjalo en la secretaría. Hola, soy Yanedi Nostroza y los invito a que nos vean todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Marca TV. Comunicamos para la vida. Inconvenientes tributarios en su negocio o empresa. No se preocupe más. Nuestro equipo de expertos le brindará asesoría en procesos contables y le ayudará a cumplir con sus obligaciones tributarias, tanto para personas naturales como jurídicas. En Zamora y Zamora le brindamos apoyo en temas relacionados con contratación, nóminas y trámites con el IES. ¿Planea establecer una sociedad? En Zamora y Zamora le acompañamos en cada etapa del proceso: constitución de sociedades, reformas estatutarias y contratos sociales. En Zamora y Zamora nos enorgullece ver a nuestros clientes alcanzar el éxito. Dirección: calle Guayaquil y Quito, edificio Santo Domingo 1, oficina 207. Zamora y Zamora, expertos en derecho laboral y tributario. Retomamos el diálogo con nuestros invitados en esta mañana, Rodrigo Gómez de la Torre y el doctor Luis Carrillo Andrade. Doctor, de alguna manera también de lo que pasa en el Guayas hay un reflejo, decía también en la introducción, Cotopaxi lastimosamente no ha dejado de ser esa excepción. No sé si podríamos atribuirle la presencia del Centro de Rehabilitación Social, esta gran mega cárcel que nos dejaron imponiendo en la época del correísmo, para que también nuestro sistema judicial, ahí lo que se dio, por ejemplo, allanamientos, entiendo la señora directora de la Judicatura en Cotopaxi se encuentra también con medidas sustitutivas a la prisión preventiva y siendo investigada, entre otros. A ver, para llegar a la respuesta a la pregunta, este país tiene como base para la inmoralidad a que exista una participación de la clase política, a que exista una acción de los jueces y fiscales, porque no están exentos los fiscales, a que la delincuencia, el narcotráfico, también se haya hecho presente en la estructura del Estado ecuatoriano. Y no nos olvidemos de los ladrones de cuello blanco. No estamos olvidando de aquellos. Donde dice que más existe dolo en las contrataciones y la forma de contratar son en las prefecturas y en las alcaldías. Ya lo había manifestado Rodrigo, y también en complicidad con el sector privado. Si partimos de eso y llegamos a la provincia de Cotopaxi, el panóptico Rafael Correa Delgado, como le puse alguna vez, y cuando él existía y cuando él dominaba y gobernaba este país, era el único que salía a decirle que esa cárcel que de manera injusta nos pusieron
y nos obligaron para que exista aquí en la provincia de Cotopaxi, tiene que llevarse el nombre de Panóptico Rafael Correa Delgado. Claro, con los pabellones de uno que se llame del más peligroso Glass y así. Pero el hecho fundamental es que estos delincuentes que están en esta cárcel, en esta mega cárcel, en este Panóptico Rafael Correa Delgado, tienen una asistencia directa por el acto profesional con los jueces y los abogados de esta provincia. ¿Y qué pasa? Ahí es donde el don dinero ha estado mandando. Y como resultado de esto, hemos visto que exdirectores, hemos visto como jueces han estado implicados en la actividad podrida de la justicia. Están presos, alguna funcionaria de alta jerarquía en el Consejo de la Judicatura, en el acto disciplinario contra un juez, lo archivó la causa. Es que están metidos todos en el mismo saco. Claro que no puedo generalizar a gente decente que hay como fiscales, como jueces, no puedo generalizar, pero yo creo que como había manifestado el 40% de estos profesionales en estas funciones, le están haciendo un mal a la justicia, y a la justicia ya no debe graficarse como la señora vendada a los ojos, porque sabe perfectamente y ve correctamente cómo se hacen las trafacías, o se alza un poquito de la venda y sabe a quién va a favorecerlo. Es decir, aquí ya no hay justicia, porque desde cuando vino el señor Correa e implantó una forma nueva de cooptar o de llegar a los puestos públicos a través del Consejo de Participación Ciudadana, siempre ha estado enfilado para poner a sus amigos. Ahí lo tiene a Poli, lo tiene a Celi y lo tiene a un montón de funcionarios del Correato que están enjuiciados. Rodrigo, hemos visto también es muy activo en redes sociales, en la cuenta X de manera particular. El expresidente de la República posteando, Rodrigo, una conferencia del exdirector o presidente del Consejo de la Judicatura y, entre comillas, los creadores de este nuevo modelo de justicia, me refiero al señor Yal, cuando toma como referencia y dice que cuando ellos estuvieron al mando, cuando Yal estuvo al mando del sistema judicial del país, era una probidad absoluta el tema de la aplicación de justicia en el país. ¿Cómo leemos aquello? Es la ley de comunicación, y que a partir de la promulgación de la ley de comunicación se habló de que se había acabado la corrupción. El momento que se promulgó la ley de comunicación absolutamente discrecional, con una justicia cooptada, lo que pasaba es que todos los procesos en contra de los medios que denunciaban se comenzaron a ejecutar en perjuicio de periodistas y de medios de comunicación. Y lo que derivó la famosa ley de comunicación fue una autocensura. Y eso permitió tapar la corrupción. Entonces no es que era una justicia proba, no es que era una justicia perfecta. Por el contrario, se estaba tapando todo lo que más se podía, y eso como funciona una olla de presión cuando la válvula se traba. Llega un momento en que esto tenía que estallar, y qué bueno que esté estallando, y confiemos que esta purga continúe. Pero lo que vimos en esa época, lo que se ha visto, es más bien una época plagada de corrupción, y una época donde se consolida todos los problemas que estamos viviendo ahora como país. Tal vez uno que otro también aparecieron luego, pero la gran mayoría de temas fueron sembrados y fertilizados en términos agrícolas en esa época. Una mala siembra, un mal fertilizado, porque el producto ha sido nefasto para el país. Pero no podemos desconocer que eso sucedió, y que hubo mucho silencio cómplice, o silencio a través de chantajes o presiones tanto políticas como judiciales. Entonces eso lo vivimos, eso, y había la persecución de la SENAIN a muchos actores,
Y ahora lo que tenemos que ver es seguir que la ciudadanía se empodere y siga peleándole por el tema de la purga de todo lo que está sucediendo. Y eso creo que es fundamental. ¿Cómo cambiamos? Y ya hemos ido de tumbo en tumbo haciendo concurso tras concurso y metiéndole la mano a la justicia, y esto lastimosamente va de mal en peor. Yo creo que lo inútil de hacer leyes, lo inútil de la forma como plantear reformas legales o de las propuestas a nuevas normas, a nuevas leyes, por ahí comienza el grave problema. Le he visto a Rodrigo varias veces concurrir principalmente a la Comisión de Justicia y ahí ha estado aportando con criterio, con sabiduría, sobre cierto tipo de formas de aplicación de la norma. Pero ¿qué pasa? ¿Qué antecedentes tenemos para haber llegado a todo esto? Acuérdese que al plantearse reformas al Código Penal, se hizo de quitarle la normativa expresa sobre el procedimiento y le hicieron un solo cuerpo de ley. Hoy, Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué o cómo le dieron a la Asamblea esta normativa, este proyecto de ley en esa época, que fue copiado de manera textual sobre la normativa que tenía en el Uruguay? Y se introdujo algunos temas de las normas y de las leyes españolas, que fue de igual manera copiada con otras normas que ya estaba a través del chavismo rigiéndose en la República de Venezuela. Le entregaron, me acuerdo en ese entonces, al presidente de la comisión, a mi compañero universitario, Mauro Andino. Y en bloque, porque así dice la norma, la ley orgánica de la función legislativa, y en bloque aprobaban, no artículo por artículo. Por eso hoy tenemos una serie de proyectos de reformas a esas leyes correístas, e inclusive planteadas por los mismos correístas. Tiene el Código Orgánico General de Procesos, tiene el Código General Integral Penal y tiene así una variedad de leyes, que todas esas leyes propuestas por reformas por los mismos correístas no van a ser tratadas de manera debida, porque todo es en bloque, no se trata artículo por artículo. Le oí al señor presidente de la Asamblea Nacional actual decir, es que nos va a llevar mucho tiempo. De eso se trata, que una ley tenga una normativa clara, precisa, y que no sea base de interpretación de los jueces. Porque lo único que han hecho en los actuales momentos los señores jueces es tener sus propios códigos, interpretan. Un mortal que quiere litigar de manera honesta tiene una serie de trabas por parte de estos jueces, porque no hay dinero. Pero cuando hay dinero, las cosas fluyen. Lastimosamente, hoy ya no se necesita tener facultades de derecho, sino tener profesionales que sepan cómo manejar el dinero para sacar en su favor todas las sentencias y actividades. Se dice y se comenta que para que sea aceptada una demanda se tiene que entregar $1,000. Para que se le dé audiencia se tiene que entregar $1,000. Para que exista un fallo se tiene que entregar $40,000. Y para que exista o le den la libertad $50,000. Esto es una vergüenza. La justicia, como le había manifestado, está corrompida. Rodrigo, ¿es cuestión de leyes o de quienes primeramente las analizan en la Asamblea, luego las promulgan y quienes las aplican? ¿A dónde deberíamos caminar? Precisamente, y aquí vienen quienes en primera instancia van promulgando las leyes, como son en el caso de los asambleístas.
¿deberían tener por lo menos requisitos mínimos para ingresar al Parlamento ecuatoriano? A ver, yo creo que sí, yo sí creo en los requisitos mínimos por un sinnúmero de razones. Pero creo que más allá de eso, la Asamblea tiene que saber que ellos tienen la función de legislar y fiscalizar. Y legislar implica no solamente emitir leyes, sino también evaluar las leyes, depurar las leyes y probablemente derogar leyes que no están vigentes, que tienen distorsiones o que generan distorsiones o que tienen antinomias. Una antinomia es cuando una ley se contrapone con otra ley, porque el proceso legislativo en el Ecuador, lamentablemente, es bastante básico. Se crea una ley, ponen un bonito título, un nombre rimbombante, vamos a defender alguna vaina de derechos, no importa de qué o para qué, no leemos si esa norma que se está promulgando tiene vinculaciones o contradicciones con otras normas y se aprueba. Muy pocos no leen, no lo digo yo, lo hemos visto con los asambleístas ahora en lo más reciente con respecto a las reformas pretendidas al Código Orgánico Integral Penal, que por cierto están ahí todavía. Y decían, es que no leímos bien, es que se nos pasó en la comisión, es que recién nos llega a la asamblea y no hemos podido ver. Ahí también, o sea, si están ganando sueldo, por lo menos tengan la responsabilidad de leer. Ahora con sistemas modernos, pueden ponerle en el celular, en la computadora, que les den leyendo y solamente escuchan, pero escuchen, no oigan, escuchen para que saber qué se está legislando, porque la legislatura en este instante tiene un sinnúmero de procesos internos que en vez de solucionar problemas, aparentemente parece que quieren agravar los problemas que estamos teniendo, con leyes con bonitos nombres, eso sí dejo en claro. ¿Cuál es el rol que debemos jugar los ecuatorianos, doctor, también en esta consulta popular planteada por el primer mandatario? ¿Esto va a permitir de alguna manera corregir este tipo de distorsiones que hasta el momento se han venido analizando? No creo. Le digo con toda la sinceridad. El ecuatoriano es un hombre pasivo que se deja llevar por las emociones. No es un hombre reflexivo. En los actuales momentos necesitamos que en la consulta el sí sea el que prevalezca. Espero que no salgan los trasnochados de toda la vida, principalmente por el no sobre el trabajo por horas. Bueno, ya se han expresado. No. Espero que no exista algo que por política y por venganza no le permitieron en la consulta que hizo Lazo sobre el asunto de la extradición de estos delincuentes, de estos los famosos narcotraficantes delincuentes que han venido a parar acá. Ojalá el pueblo, aunque lo dudo, tenga esa capacidad de reflexión, no de emoción, porque el pueblo ecuatoriano a través de la historia solo ha actuado emocionalmente. De ahí tenemos como resultado, al que le ponga usted en la lista de asambleístas del correísmo, sea persona de bien o de mal, pero le arrastra y llega a la Asamblea Nacional y es un caos. Yo le digo con criterio propio, por lo que he vivido, por la experiencia como diputado, como asesor, que la forma de tratar las leyes, eso es lo que le golpea a que tengamos una justicia expedita y más segura. Esto de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, las últimas, que en la Comisión de Justicia el señor Alguasaca, faltando creo unas 12 horas para pasar al Pleno en segunda, para que se discuta, pasó algunas reformas, algo que él creía que tenemos ahí, todo lo que hemos visto que le favorece a Correa. Lastimosamente,
esto que tiene que pasarse de manera inmediata a los asambleístas y a los asesores, por ciertas circunstancias no lo hacen y se discute en el momento mismo que se llama a la sesión. En ese rato el asambleísta, voy a ponerle hasta de buena fe, no lo había leído y se entera, pero se entera ya cuando está redactada. Pero más allá de esto, esta ley orgánica de la función legislativa tiene una serie de pecados. Que el asambleísta ponente, en ese preciso momento de discutir la ley, puede hacer una serie de reformas. A su libre albedrío, inclusive. A su libre albedrío. Esto es lo que sucedió con el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, en la buena fe que le estoy poniendo al asambleísta de esa comisión que dijo, no me di cuenta que por eso se firmó, a lo mejor es cierto. Pero lo que dice Rodrigo es que tiene que tener la entereza de leer, de empaparse exactamente de lo que va a tratarse, de cómo se va a normar. Pero esas son las falencias, las que ponemos ahora a los cantantes y a un montón de gente que no tiene la preparación debida para ser asambleísta de la República del Ecuador. Permítame desarrollar una brevísima pausa. Nos acompañan Rodrigo Gómez de la Torre y el doctor Luis Carrillo Andrade. La pausa, volvemos, no se vaya. A la velocidad, AJNet tiene la solución perfecta para ti. Contrata el mejor servicio de internet por fibra óptica, siente el control en tus manos y descubre la verdadera velocidad del internet. No importa el lugar, navega a la velocidad de la luz gracias a AJNet. El mejor precio en el mercado, promociones permanentes, conexión simétrica en todos los planes, total estabilidad 100% garantizado, instalación inmediata sin costo, asistencia técnica a las 24 horas. Solicita tus canales de televisión digital completamente gratis. AJNet, cobertura total en Cotopaxi. Encuéntranos en Atacunga, calle Guayaquil 527 y Quito. Contáctanos al 032-812-229-0996-049-694. AJNet, el internet de alta velocidad por fibra óptica en tu hogar. Inconvenientes tributarios en su negocio o empresa. No se preocupe más. Nuestro equipo de expertos le brindará asesoría en procesos contables y le ayudará a cumplir con sus obligaciones tributarias, tanto para personas naturales como jurídicas. En Zamora y Zamora le brindamos apoyo en temas relacionados con contratación, nóminas y trámites con el IES. ¿Planea establecer una sociedad? En Zamora y Zamora le acompañamos en cada etapa del proceso: constitución de sociedades, reformas estatutarias y contratos sociales. En Zamora y Zamora nos enorgullece ver a nuestros clientes alcanzar el éxito. Dirección: calle Guayaquil y Quito, edificio Santo Domingo 1, oficina 207. Zamora y Zamora, expertos en derecho laboral y tributario. Todos nacemos con el yo característico, con algo diferente, amable, extrovertido, sincero, soñador. Aún así, debemos tomar el riesgo de pensar diferente, de soñar con lo desconocido. Y te das cuenta que es el momento de tu viaje. Cuando vas a la universidad, sabes que estás en el lugar correcto, en un camino para desarrollar tus potencialidades, y esa es la oportunidad que esperabas para brillar por lo que eres, por lo que tienes. Y sabes, esa es nuestra tarea, que te conviertas en la luz de tu propio mundo. Desafía tus límites. Yo soy UTC. Autorización número 3013. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024.
Retomamos el diálogo ya en la parte final. Quisiera también un poquito aprovechar algo, se había topado el tema de la consulta popular, pero habiendo estado Rodrigo también dentro de la Comisión de lo Laboral en su momento, como representante de los empleadores. Rodrigo, el tema también que se viene tratando, algunos movimientos también ya se han inscrito y han mostrado su oposición, por ejemplo, al tema de la pregunta o de la consulta hecha por el primer mandatario en torno al trabajo por horas. ¿Beneficia esto a los trabajadores? ¿Da la posibilidad de que ciudadanos que no cuentan con un espacio para poder laborar lo puedan hacer promulgándose aquello, Rodrigo? Primero, beneficia a los trabajadores del trabajo por horas. Los trabajadores tienen su jornada laboral y las leyes no son retroactivas. Los trabajadores se quedan como están. Beneficia a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo y que pueden encontrar espacios, disponibilidades y huecos en las empresas y a la vez disponibilidades y huecos de ellos para poder trabajar. Entendamos que el trabajo por horas, como está concebido en el mismo código laboral, porque si uno revisa el código, todavía las normas de trabajo por horas están ahí, que está prohibido en el Ecuador por un disparate constitucional, y perdón que use ese término, pero no hay otro. Y cómo está la norma en el mundo es hora trabajada, hora pagada. Que en esa hora tienen que estar los beneficios laborales y el aporte correspondiente a la seguridad social. Y el seguro social tiene que tomar los correctivos para que ese tema del trabajo por hora se cumpla. Es otra historia. Pero el trabajo por horas es hora trabajada, hora pagada. Ahora, he escuchado por ahí que quieren poner que el trabajo por hora sea de mínimo 4 horas diarias. A ver, me hago la pregunta. 4 horas diarias se llama jornada parcial permanente y está vigente en el Ecuador. De igual manera, el trabajo de 4 horas diarias por mínimo sería un trabajo de medio tiempo que de igual manera está vigente. Entonces, el Ecuador requiere aplicar un trabajo por horas. El trabajo de jornada parcial permanente o trabajo de medio tiempo está vigente y eso no necesitamos consultarle a nadie, sino quien pueda y quien tenga ese espacio de contratación que lo haga. Pero el trabajo por horas es necesario, ha sido una forma de trabajar y usemos medios tecnológicos porque critican de los abusos. Usemos medios tecnológicos para ver que eso se cumpla. Pero no satanicemos modalidades laborales en un mundo cada vez más dinámico, un mundo cada vez más interconectado, en donde necesitamos más bien dinamizar el empleo con normas acordes a la realidad, no creyendo que seguimos en 1920, 1930. Doctor Carrillo, a propósito del tema laboral, también aprobó la Asamblea Nacional algo muy polémico, aquello del acoso hacia los trabajadores. ¿Cómo entenderíamos de este tipo de situación? Que no se puede llamarle al trabajador, al funcionario de pronto mientras está gozando de su fin de semana, por ejemplo. Bueno, el Código de Trabajo, elaborado, entre comillas, construido también, entre comillas, hace mucho tiempo atrás, con unas pequeñísimas reformas, le dan las garantías al trabajador. En el caso del abuso del empleador, esta es parte esencial, fundamental, el visto bueno. Pero ¿qué sucede? Que ahora le están dando al mismo inspector del trabajo una suprafunción, como si fuera un juez. Él es un juez administrativo, pero si le fuera un juez judicial, que con las resoluciones de él, que son de cumplimiento inmediato, pueda causarle realmente un gravísimo problema al empleador, al patrón en este caso. El acoso no es que es un invento ahora o que es una novedad, como le había manifestado, sino que ya ha estado permanentemente normado. Pero más sucede que la legislación populista le hace un poco más dinámica y, por supuesto, un beneficio a estos sectores políticos que quieren sacar ventaja. El acoso laboral aparece como una cosa enorme, en la que
solamente miran cierto tipo de actividades en un ámbito que ha avanzado, como había manifestado Rodrigo, desde el punto de vista tecnológico. Si el patrono necesita de la actividad de su trabajador y que se conecte para dar una solución, si alguien se siente mal por eso, va y le demanda ante el inspector del trabajo. O si le dice, mira, necesito yo cumplir con algo más en un trabajo privado, en una actividad privada, vente un momento por la noche y despachemos esto para el día de mañana, eso también es un acoso laboral. Es decir, el empleador, el patrono, siempre va a estar temeroso de actuar con sus trabajadores. Y le digo, en este país, principalmente porque nos identificamos en el sector agrícola, nosotros, los patronos, los que estamos a cargo de varios trabajadores en el sector agrícola, somos amigos de ellos. Y en el sector empresarial son amigos. Pero esta novelería, este populismo político hace que se inventen y que existan leyes del día de mañana que pueden ser realmente un peligro para la sociedad. Rodrigo, el presidente de la República desde un inicio mismo hablaba de una reelección. ¿La popularidad con la que cuenta en los actuales momentos le hará o le permitirá seguir manteniendo esta alianza al interior del Parlamento ecuatoriano? ¿O ya vemos fisuras también cuando el señor Correa y el señor Nebot comienzan por ahí con ciertos dislates? ¿Tendremos la posibilidad de que este acuerdo, al menos legislativo, basado en la popularidad del primer mandatario, pueda mantenerse? A ver, quiero comentar algo previo y ya te respondo. El tema de acoso y violencia laboral obviamente son temas que deben ser sancionados, pero también deben ser conceptualizados, tener claro qué significa violencia, claro qué significa acoso y que las reglas sean específicas, porque la discrecionalidad que tiene el proyecto de ley, lo único que hace es que nadie quiera acercarse a contratar un trabajador más o que nadie quiera meterse en ese tema, porque no hay claridad en qué significan esas normas. Ahora, con respecto a la popularidad del presidente, está con una popularidad altísima, popularidad que nunca se ha visto, de acuerdo a las encuestas, salvo en épocas de guerra. Curiosamente, el decreto 111 declara que estamos en guerra interna y se declara la guerra a, me parece que eran 21 grupos de delincuencia organizada. No sé si sean solo 21 en el Ecuador, pero hay delincuencia organizada y el presidente está hablando de la delincuencia de cuello blanco. Qué bueno, que se sancione, que se identifique, que se extirpe las metástasis y que se purgue todo lo que haya que purgar. Pero ya cumplidos los 100 días y ya en proceso electoral, creo que las cosas van a ir modificándose y hay que ver hacia dónde, porque evidentemente el presidente quiere su reelección, está planteado una consulta popular también con miras, estoy seguro que también tienen unas miras plebiscitarias para ver cuál es su nivel de aceptación real, pero creo que todavía el proceso electoral está recién calentando motores, ya hemos visto algunos cortocircuitos dentro del acuerdo y creo que el mayor cortocircuito que estamos evidenciando es precisamente este proceso de evidenciar la situación tan grave que está la justicia ecuatoriana, en donde lamentablemente han saltado ya partidos políticos, nombres de dirigentes, líderes, exasambleístas, ya la cosa está subiendo de nivel que podría derivar en también un conflicto político que de una forma u otra va a afectar al proceso electoral 2025. Doctor Carrillo, ya comienzan a sonar nombres, comienza ya, estamos en un año eminentemente electoral, esto de la consulta popular, decía Rodrigo, también de pronto se constituye una especie de plebiscito, porque así ha sido. Nos consultan lo mismo que le negamos al señor Lasso, porque, y ahora vemos que se empoderan también de esas preguntas quienes estuvieron en contra. Depende de las circunstancias y de la forma de gobernar. Lasso lanza esas preguntas, esa consulta en el peor momento de su imagen. Noboa lanza casi lo mismo en el mejor momento alto de su imagen.
Todo es bajo un cálculo político. Yo, de manera particular, creo que la derecha se tiene o va a tener que unificarse. Con todos los pecados que tiene el Partido Social Cristiano, tendrá que buscar ahora a quién le arrime o dónde arrimarse. El correísmo va a correr solo, no tiene otro remedio más político para poderlo hacer. El correísmo siempre va a estar pensando en los resultados. Si no saco yo al presidente de la República, por lo menos tendré otros 50 asambleístas con todo lo que sabemos para causar problemas o pactar para ciertas circunstancias. Siempre debe estar en ese cálculo. El resto de partidos políticos tan solo son chinescos en el área política, que hacen un poco de ruido, pero que no permiten llegar a fusionar sectores o grupos políticos. En este país hemos visto cómo ciertos abanderados de la izquierda por la campaña política venidera, como ya no tienen respuesta en su sector, han buscado a la derecha. O la derecha, de alguna manera, ha visto la necesidad de agruparse con la izquierda. Mire, este es de incongruencias políticas. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos un código de democracia definido, porque no hay una conducta de ideología y de filosofía, y porque muchos de ellos han dicho en los actuales momentos, eso ya no sirve. Ahora lo que sirve son los cálculos y lo que realmente nos puede beneficiar. Así se está actuando en la política y se actuará mientras seamos un país incivilizado y que no hagamos las cosas de manera debida, principalmente del que viene del elector. Agradecer a mis invitados en esta mañana. Añadir algo en la parte final, bienvenido. Agradecer al doctor Luis Carrillo la compañía en este panel, y lo fundamental, se viene una consulta popular, por favor, tomémonos el tiempo de leer las preguntas, revisemos los anexos, informémonos bien y votemos en función de lo que nos están preguntando, no solamente en función de quién nos está preguntando. Un fuerte abrazo. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre también por este análisis en esta mañana. Doctor Carrillo, gracias también por habernos acompañado. Añadir algo en la parte final, bienvenido. Gracias por invitarme y por estar en este panel junto a Rodrigo. Gracias una vez más a mis invitados y por supuesto a ustedes, amigas y amigos televidentes que nos siguen en las diferentes plataformas que toman nuestra señal desde www.marcatv.es. Ya se viene Janet Inostroza y Visionarias. Un bonito inicio de semana. Felicidades.